¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es el doctor Juan Antonio Alvarado de Ávila. Hoy vamos a hablar acerca de la artroscopía avanzada del codo, la cual pues vamos a hablar acerca de ciertas patologías que podemos tratar mediante artroscopía. Permíteme tantito. Ahí está. Listo. El doctor Berumen Afarrate, como profesor titular de la subespecialidad de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, como introducción, normalmente la artroscopía del codo lo usamos con fines diagnósticos y para el retiro de cuerpos libres que hacían que bloquearan la articulación. Actualmente ha ido modificando las indicaciones de la artroscopía y ya tiene pues, fines más terapéuticos, más curativos en ciertas patologías como inestabilidades o incluso fracturas o osteocondritis disecante, ¿no? Sin embargo, pues aún la evidencia disponible pues es de calidad limitada, ya que pues apenas está como en auge y empezando a tener más popularidad. Y aparte que un procedimiento que es técnicamente demandante, ya que requiere un gran conocimiento primero de anatomía para evitar lesiones iatrogénicas de estructuras anatómicas y aparte que pues es algo complejo entrar a esa pequeña articulación y poder tener esa ubicación en el tiempo y espacio de la artroscopía del codo. Y pues bueno, como mencionaba, su alto riesgo de lesiones neurovasculares, ¿no? Principalmente su nervio cubital. En cuanto al manejo o la actualización de las indicaciones, se puede tener en artritis del codo o en artrosis, rigidez o lesiones postraumáticas como una artrofibrosis, en la epicondilitis lateral, que también puede ser un tratamiento artroscópico, en las inestabilidades rotatorias, principalmente posterolateral, la osteocondritis disecante, pinzamientos posteriores, incluso fracturas interarticulares en algunos pacientes pediátricos también puede tener su uso terapéutico. Aparte como lesiones tendinosas, como las lesiones del tríceps, y en aquellos pacientes con enfermedades inflamatorias para hacer sinovectomía, ¿no? Incluso en infecciones. Entonces, hablando inicialmente nada más en una evaluación clínica o general de una evaluación del paciente en cuanto a su historia clínica y exploración física, pues esta debe ser una historia clínica detallada para conocer la causa del problema que se presenta en el codo, ¿no? Si es de origen, si es por inestabilidad, si es mecánico, si es artrósico, conocer el origen en la causa de la patología del codo. La actividad desencadenante que produce los síntomas, si es por algún deporte, algún mecanismo específico como lesiones en valgo o estrés en valgo, lesiones repetitivas, si el tipo de síntoma es dolor, si es rigidez, si es inestabilidad, bloqueo o atrapamiento nervioso, ¿no? Bloqueo, pues haciendo pensar que puede ser cuerpos libres, osteofitos que provocan el bloqueo de la articulación. La inestabilidad que nos habla acerca de lesiones ligamentarias, rigidez pues por artrosis y normalmente que pues en todas ellas puede haber dolor, ¿no? Y el origen del dolor pues nos puede ir hacia la causa del problema. Si la localización del dolor es anterior, posterior, medial o lateral, y eso nos va a hablar acerca de la causa y una exploración física minuciosa, como mencionaba anteriormente, pues para ver los datos clínicos de inestabilidad o datos clínicos de bloqueo por artrosis o por alguna cuerpo libre, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer tanto la historia clínica y la exploración física del paciente. Entrando ya al tema que se pueden tratar mediante artroscopía, hablando sobre la epicondilitis lateral, sabemos que se fue primeramente descrita en 1873 y que su causa es una causa pues degenerativa, una geodisplasia en la origen de la inserción del extensor radial del carpo, que pues provoca esta angiodisplasia, ¿no? Es una tendinitis angiodisplásica, más que una epicondilitis que habla acerca de inflamación, es una patología displásica en la cual pues cambia el tendón o la histología del tendón y pues provoca este tipo de dolor.
Sabemos que normalmente el tratamiento es meramente conservador y que solamente 4-11% requieren algún tratamiento quirúrgico. En aquellos que ya son, pues su principal indicación es el falla al manejo conservador, ¿no? En cuanto a la técnica artroscópica, eh, este tema pues también lo vimos que se hacía de manera abierta, en los cuales hay que debridar todo el tejido displásico que hay en el origen del extensor del carpo. Y lo que vamos a tratar de hacerlo lo mismo mediante artroscopía, tratar de liberar, de quitar este tejido displásico. Aquí en la imagen del medio se ve como, bueno, mencionaba que este tejido como gris que se ve en la parte inferior de la imagen del medio es la tejido displásico que se ve en el origen del extensor común del carpo, el cual hay que retirar, y liberación del tendón, ¿no? Para que éste pueda pues, disminuir el dolor, ¿no? Algo que mencionaba aquí es que, bueno, no sobrepasar la línea medial de la cabeza radial, porque puede provocar inestabilidades posterolaterales, ya que se puede dañar el ligamento anular y esto puede provocar después una inestabilidad posterolateral, que también ahorita lo vamos a ver. La decorticación ósea es cuando provocamos como microfracturas en el origen de la inserción del extensor. Sin embargo, pues es controversial, ya que también puede provocar dolor residual. Esto es como una comparación de las microfracturas en las lesiones osteocondrales, ya que mencionaba que provoca o puede mejorar una reparación de la inserción o provocar que sea una reparación ahí del origen. Sin embargo, puede provocar también dolor, por eso el uso es controversial. Aquí en la imagen de su inferior se ve aquí en la parte derecha de la imagen el epicóndilo y cómo abajo en la parte inferior se queda liberado la extensión radial del carpo. Otra indicación quirúrgica pues es la artrofibrosis del codo, que normalmente es una complicación más común postraumática, ya sea por fracturas o por inestabilidades, y por también una inmovilización prolongada, ¿no? Normalmente sabemos que la articulación del codo es una articulación pues con estructuras anatómicas demasiado definidas, que si hay una alteración en esta anatomía puede provocar una gran pérdida funcional, lo que se pierde esta congruencia y pues provoca tanto bloqueos o ¿cómo se llama? Pues sí, que haya esta fibrosis, ¿no? Normalmente lo que más se pierde es la pérdida de la extensión, normalmente por problemas anteriores. Normalmente la cápsula anterior del codo es lo que provoca mayor o bloqueo en la de la extensión. Y como mencionaba, esto puede provocar como un círculo vicioso. Normalmente en la artrofibrosis hay una cápsula hipertrófica que, dependiendo de dónde se hipertrofia, si es anterior o posterior, bloquea la extensión o la flexión. Normalmente una cápsula hipertrófica posterior bloquea la flexión y una cápsula hipertrófica anterior bloquea la extensión. También puede provocar cuerpos libres, que también provoca una contractura muscular, y el dolor, que también provoca la inmovilización. Pues todo esto se vuelve un círculo vicioso y provoca más artrofibrosis. Normalmente los rangos de movimientos aceptables o normales, de flexión, va de los 0 a los 145 grados, y la pronación y supinación desde 90 grados de rangos de movimiento. Menciona que una flexión funcional va de los 30 a los 130, siendo una indicación quirúrgica imposibilidad de la extensión desde los 30 grados, ¿no? O sea, si se bloquea la flexión a los 30 grados, la extensión a los 30 grados, pues ya se vuelve una indicación quirúrgica. Y la pronosupinación con un rango de movimiento de 50 grados. Si hay un bloqueo para estos rangos de movimiento, pues es cuando se vuelve un tratamiento quirúrgico. Entonces, normalmente debemos de tener una secuencia o ciertos pasos para la liberación artroscópica o la artrolisis, que mencionan también otros artículos,
para la liberación artroscópica de la artrofibrosis. Normalmente empezamos con la sinovectomía, o sea, tejidos blandos. Entonces hay que conocer bien si la artrofibrosis depende de tejidos blandos o depende de osteofitos, ¿no? Normalmente empezamos con sinovectomía y esto conociendo qué es lo que se está bloqueando. Si se bloquea en flexión, pues hay que hacer una sinoviectomía posterior para tratar de liberar la cápsula posterior. Si es un bloqueo en extensión, pues hay que liberar la cápsula anterior. Entonces hay que hacer sinovectomía anterior o posterior, dependiendo de dónde se encuentra bloqueado. Hay que retirar los cuerpos libres, que también puede provocar este bloqueo de la articulación. Como mencionaba, capsulectomía anterior y posterior, la resección de osteofitos y siempre teniendo en cuenta la protección. Como vemos aquí en la imagen, siempre que mencionan ahí mapear, dibujar, ubicar el nervio cubital, pues para tratar de disminuir los daños nerviosos. Normalmente los resultados siempre son comparables a la cirugía abierta, obviamente con menos dolor posoperatorio, ¿no? Y pues siempre tener presente la anatomía, por eso es importante conocerla, pues para no tener estos daños, lesiones iatrogénicas nerviosas. Este es un artículo en el cual menciona una técnica o igual unos pasos para la liberación o artrolisis de la artrofibrosis o de la rigidez del codo postraumática. Normalmente menciona que tenemos que empezar con una capsulectomía posterior, esto para liberar bien la cápsula posterior y la inserción del tríceps, para también si hay incluso se acompaña de lesiones o de contracturas musculares del tríceps, también se puede hacer pequeñas liberaciones del tríceps, del tendón. Después se va a las... otro que se ve que es que influye mucho en la contractura en flexión es la banda posterior del ligamento colateral medial. Este normalmente bloquea mucho la flexión y también puede hacerse una liberación de esta banda para provocar o mejorar la extensión. Después de hacer de esta parte posterior, nos vamos a la liberación del tríceps y por último nos vamos a toda la liberación anterior de la cápsula. ¿Verdad? Entonces, esta es una buena técnica para irnos por pasos y siempre provocar, ir viendo la mejoría de los rangos de movimiento. Y bueno, este es un algoritmo de tratamiento para la rigidez del codo, en el cual pues normalmente si hay contracturas, si es dependiente de tejidos blandos, siempre irnos hacia el tratamiento conservador. Ya cuando nos vamos al tratamiento quirúrgico, cuando haya parte asociada a lesiones osteofitos o cuerpos libres, pues nos vamos al manejo conservador. Ellos mencionan que para irse directamente hacia la artrólisis o artroscópica, pues no debe de haber lesiones nerviosas, los rangos de movimiento que sean menores a 90 grados y que no haya alguna patología extraarticular asociada, ¿no? Entonces es una buena indicación para irnos hacia una artrólisis artroscópica. También, siguiendo con la siguiente indicación, es en la artrosis del codo, la cual también se puede manejar mediante artroscopía. La verdad es que es dentro de todas las patologías degenerativas de las articulaciones, pues el codo es menos frecuente. Normalmente el dolor empieza en los extremos del arco de movimiento y normalmente es mucho más frecuente en hombres con trabajos manuales y pesados, ¿no? En cuanto a la secuencia para la liberación o el tratamiento de artroscópico de la artrosis, normalmente hay que hacer una resección de osteofitos que normalmente son los que pueden bloquear los rangos de movimiento. Hay que también retirar cuerpos libres, una liberación capsular selectiva, todo dependiendo hacia dónde se encuentra la contractura capsular, ¿no? La hipertrofia capsular. Por eso es muy importante conocer bien la exploración o tener una buena exploración física del paciente previo al tratamiento quirúrgico. Hay una liberación un procedimiento que se llama Outer Bridge Kashiwawi, la cual es en la fosa lecraniana, que se ve aquí en la imagen de la derecha, se hacen pequeñas perforaciones para tratar de liberar o aumentar el espacio donde entra el olecranon. Incluso también en este procedimiento se hace una resección de la punta del olecrano para que pueda entrar hacia la fosa lecraniana. Y a través de esta ventana también se puede trabajar los osteofitos en la parte anterior del codo.
Entonces, es un buen procedimiento, lo cual también hace como una liberación de la articulación y pues puede provocar mejores rangos de movimiento. Y es importante que en estos pacientes, principalmente en la artrosis del codo, haya una movilización inmediata postoperatorio para tratar de disminuir esta rigidez postraumática, rigidez postquirúrgica, pues. La siguiente indicación, pues es una osteocondritis disecante, en los cuales normalmente es mucho más frecuente en niños y adolescentes. Se puede dividir en dos, de acuerdo también a diferentes bibliografías, que es la osteocondritis disecante del juvenil o del adulto, que normalmente la más frecuente es la juvenil, y en el adulto se presenta pues en aquellos jóvenes en los cuales no se dio un tratamiento adecuado. Normalmente es en aquellos pacientes que tengan algunos deportes con sobrecarga en valgo de la articulación. Puede haber un dolor dolor lateral y puede también provocar una rigidez de la articulación. Y puede incluso encontrarse con pacientes con contractura en flexión. Aquí en la imagen de la derecha es una radiografía en la cual se ve esta radiolucidez en la parte articular del capitelo y se corresponde con esta resonancia de la derecha, en lo cual pues, se ve esta ausencia de la porción articular del capitelo con una edema o una zona de necrosis también en la parte subcondral. En cuanto a la fisiopatología, encontré este artículo que normalmente es de origen, o menciona que es de origen vascular, la causa de una osteocondritis discante. Y que más que una osteocondritis, también este artículo menciona que como no es de origen inflamatorio, debería de llamarse más una osteocondrosis. Sin embargo, pues es como se le conoce, ¿no? Entonces menciona que esta siempre es de origen vascular, en el cual en la imagen de la derecha, en la parte superior, se ve cómo divide en la parte subcondral y en la parte articular. Y toda esta, pues todo su riego vascular, ¿no? Todo su irrigación. Normalmente se provocan lesiones en la parte epifisiaria o en la parte capsular, que aquí en la imagen de la imagen B, o sea, en la parte inferior, se ve cómo hay una disminución en esta parte epifisiaria. Y cuando hay esta lesión, se le conoce como osteocondrosis latente o latens, que es que se puede llegar a provocar esta osteocondrosis o osteocondritis. Normalmente cuando ya se define este riesgo, esta porción necrosada, pero que no está desplazada, se le conoce como osteocondrosis manifiesta y puede tener dos caminos. Si va hacia la sanación, se puede provocar, o sea, sana y al final se ve como en esta lesión de la imagen, donde se quedó ese cuerpo o bien delimitado en la parte epifisiaria o en el hueso subcondral, perdón, o si continúa con lesiones traumáticas en esta porción, pues ya se separa de la porción subcondral y se provoca esta osteocondrosis disecante, ¿no? Entonces, por eso, pues conocer la fisiopatología, por eso hay que movilizarla, ¿no? Ahorita vamos a ver el tratamiento dependiendo del estadio. De acuerdo al libro de Oku, pues lo dividía en 3 estadios, pero hay muchas clasificaciones que son tanto radiográficas y por resonancia, pero esto se me hizo simple y también nos dice el tratamiento, ¿no? El estadio 1, cuando son cuando son lesiones estables, que no hay desplazamiento, perdón, normalmente el tratamiento es conservador y se cura normalmente en 3 a 6 meses. Entonces esto confiere que en estos 3 a 6 meses hay que diferir estas lesiones o mecanismos en valgo que provocaron la lesión, ¿no? En el estadio 2 normalmente hay una lesión inestable, pero que hay contacto de la superficie del fragmento. Y el tratamiento normalmente puede ser quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico mencionaba que podemos tener tres opciones. Uno que es el debridamiento, la debridación del cuerpo disecado. La reparación, que la reparación podemos utilizar tornillos canulados o tornillos de doble compresión, tornillos de Herbert o tratamientos con trasplantes de autoinjerto, ¿no? Y en el estadio 3, cuando este fragmento está inestable y aparte está luxado o desplazado,
Podemos hacer incluso microfracturas en esta zona donde hay donde hay esta pérdida del cartílago, o incluso el trasplante osteocondral, ¿no? Normalmente se dejan lesiones mayores de 6 a 7 milímetros con buenos resultados. Y pues todo esto mediante artroscopía, ¿no? Continuando con las indicaciones quirúrgicas de la artroscopía, tenemos las lesiones del tríceps, que normalmente son pacientes con aquellos con levantamiento de pesas, normalmente con lesiones agudas. Normalmente es el dolor agudo en extensión. La prueba de estrés del tríceps va a ser positiva en aquellos que no puedan completar el mecanismo de extensión. Y normalmente el tratamiento quirúrgico se va pues, en aquellos que si falla el tratamiento conservador. Esto también puede ser mediante artroscopía. Ya lo habíamos visto previamente cuando son lesiones abiertas, que también se hacen dobles hileras o con uso de anclas. Sin embargo, esta reparación artroscópica pues con con menor dolor postquirúrgico y pues menores comorbilidades, ¿no? Este es un video de cómo se hace una Arthroscopic repair of triceps tendon avulsion, a double row repair, no disclosures, no conflict of y interest. esto se hace mediante The elbow joint is entered from the direct posterior port and the probe is inserted from the posterolateral port to inspect the olecranon process. A diagnostic round is taken from the posterior aspect to examine the gutters. A 3.5 mm shaver tip is inserted from the posterolateral port and a thorough bursectomy is performed to expose the olecranon process and the tendon tear. Following this, a radiofrequency device is used to remove all the soft tissue and expose the footprint of the triceps tendon. The tear is exposed and the musculotendinous junction is examined with an arthroscopy probe. The adhesions are dissected free from the tendon. A crescent-shaped tear can be seen in the triceps tendon at this point in time. A probe is passed from the posterolateral port to measure and mark the site of proximal row anchor insertion. A radiofrequency device is used to mark the final site of anchor placement. A plastic cannula made up of a spinal needle sheath is inserted from the posterolateral port. A 2.8 mm single-loaded metal anchor is inserted next and is deployed at the footprint of the deep insertion of the triceps tendon and is confirmed by the fluoroscopic examination. An accessory posterolateral port is created to shuttle the sutures. One end of the suture is loaded on an antegrade suture passing device from the accessory portal and a bite is taken through the triceps tendon. The suture is parked in the posterolateral port. The other end of the suture is passed in the similar manner to create a mattress configuration of suture. After tying the arthroscopic knots, the sutures are retrieved in the direct posterior port. A radiofrequency device is used to clear the tissues from the distal footprint. This is followed by inserting a guide pin and is over-drilled by a 3.5 mm drill bit for deployment of a knotless anchor used for distal row fixation. The elbow is moved in flexion and extension to check the tension and the distal row is fixed with a 3.5 mm knotless anchor. An additional 2.8 mm metal anchor for the proximal row is inserted with an antegrade suture passing device. A bite is taken through the tendon, which is then tied in full extension.
This covers the complete footprint and concludes the procedure. Thank you for watching. Arthroscopic repair of Bueno, eh, no, nada más hablar de esto, pues es cómo se hace la doble hilera. Algo que a mí se me hace demasiado, digo, que es algo bueno que se puede realizar mediante, pues, sin embargo, cómo en ese pequeño espacio tan pequeño se puede hacer, o sea, es lo que se me hace lo complejo, ¿no? Que es algo, un espacio muy pequeño que hay que, entonces por eso lo hace tan demandante en cuanto a la técnica, ¿no? Y bueno, continuando con las indicaciones, también en la inistividad posterolateral, este también se puede hacer una mediante
reparaciones artroscópicas mediante la artroscopía, pues que sin embargo es lo que más se está utilizando actualmente. Normalmente, pues sabiendo que la porción, el complejo ligamentario lateral, pues tenemos tres partes, es la parte radial o la banda radial, la banda cubital y el ligamento anular. Normalmente, pues lo que más se daña es la banda cubital o la banda lateral, que es la que puede provocar mayor inestabilidad, y es lo que se puede reparar mediante artroscopía con algunas reparaciones primarias o con reconstrucciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que puede simular una epicondilitis lateral o que también puede ser iatrogénica en reparaciones abiertas de epicondilitis, o lo que hablábamos anteriormente cuando hablábamos de epicondilitis lateral, que si hacemos de debridaciones muy hacia la cabeza radial, pues podemos dañar el ligamento anular o las inserciones del ligamento y provocar esta inestabilidad iatrogénica, ¿no? En cuanto a la artroscopía, principalmente lo usábamos para para hacerla como diagnóstica, y un signo puede ser este drive-through sign, que es que el artroscopio podemos avanzarlo desde la porción posterolateral hacia la articulación cúbito húmero-cubital. Normalmente cuando no hay lesiones ligamentarias, pues esta no debe haber esta laxitud y no permite el paso del artroscopio hacia la otra parte de la articulación. Si esto se logra, pues sabemos que hay una inestabilidad posterolateral, ¿no? En cuanto al manejo artroscópico, pues podemos utilizar reparaciones primarias con anclas, normalmente cuando son lesiones agudas, teniendo en cuenta que la fijación pues debe ser entre 45 y 60 grados de flexión, pues para no provocar esta hipercorrección o que provoque una contractura en flexión, ¿no? También podemos en las lesiones crónicas, que puede haber una aplicatura ligamentaria donde ya no se puede hacer una reparación primaria, y normalmente los resultados pues son comparables a la cirugía abierta, ¿no? Incluso, pues, como mencionaba, mejores resultados posoperatorios en cuanto al dolor. Y ya por último, el pinzamiento posteromedial, que también es una lesión de deportistas. Normalmente en aquellos atletas lanzadores, pues puede provocar este tipo de dolor en la parte posteromedial del codo. Menciona que se provocan estos síntomas o síntomas de sobrecarga en extensión en valgo, o sea, sobrecarga de extensión en valgo, ¿no? Que esto puede provocar, incluso pueden ser que pueden ser inestabilidades en valgo, también lesiones de compresión del nervio cubital, lesiones osteocondrales o una contractura capsular en la parte posteromedial. Incluso podemos encontrar osteofitos posteromediales que podemos hacer resección mediante artroscopía, y normalmente pues esto va a mejorar la artroscopía va a mejorar la extensión y el dolor del pinzamiento, ¿no? Ya hablando acerca de las complicaciones generales de la artroscopía del codo, pues siendo la principal la lesión nerviosa del 0.5 al 5%, podemos tener también infección, y esto incluso puede aumentar en obesidad, ¿no? Sabiendo que también las infiltraciones intraarticulares de esteroide pueden provocar mayor riesgo de infección posterior al tratamiento artroscópico. Y por último, como conclusiones, pues bueno, la artroscopía de codo es una cirugía avanzada técnicamente demandante para patologías del codo. Sin embargo, pues es lo que se debe estar haciendo o va como en auge en la cirugía del codo, ¿no? De mínima invasión. Las indicaciones están en expansión. Normalmente, como mencionamos al principio, eran meramente diagnósticos. Ahorita ya son un procedimiento terapéutico para ciertas patologías que ya vimos. Requiere un dominio anatómico estricto y permite tratar patología compleja con mínima invasión, por lo que es indispensable una buena selección de los pacientes y un buen conocimiento de la patología del paciente, pues para dar ese tratamiento adecuado de la patología.